Buenas tardes, ¿cómo están? Espero que hayan pasado muy bien este día, que la paz de Cristo y la gracia del Dios Todopoderoso les hayan llenado y les sea suficiente, como decía el apóstol Pablo, bástate mi gracia, le decían al apóstol Pablo, el Señor, y Él lo trasladó a nosotros. La gracia de Dios es más que suficiente para nuestras vidas. Esta noche queremos continuar con lo que comenzamos el día lunes, lo que produce la falta de conocimiento, y habíamos abierto nuestras Biblias en Oseas 4:6. Para los que no nos sintonizaron el lunes y nos sintonizan este día, yo le voy a leer Oseas 4:6 y dice lo siguiente: por falta de conocimiento mi pueblo ha sido destruido. Entonces, la falta de conocimiento, el día lunes estuvimos viendo ahí algunas definiciones de lo que era conocimiento. Cuando no tenemos el conocimiento de algo, eso nos lleva a la destrucción. Y habíamos hablado de que deberíamos de estar bien informados, deberíamos de buscar, de conocer, de tener, una observación y un razonamiento de las cosas para poder emitir juicios, para poder emitir afirmaciones. Entonces, todo eso es necesario para la vida de todo ser humano y principalmente de nosotros los creyentes, pues. Y entonces yo les decía que hoy en estos tiempos que son de redes sociales y de todas las cosas, uno se da cuenta de que lanzan, ponen ahí como noticias falsas, ¿ah? Entonces, si los medios han estado, han tenido informando de que, y pidiéndole a la población de que no postee, de que no saque cosas que no tienen fundamentos, que no son verdaderas. Pusimos ahí un ejemplo de unos niños que fueron a visitar a un sabio, y la respuesta del sabio fue que la vida que se sostiene está en las manos de cada quien. Entonces, al final habíamos concluido que el Señor les enseñó a los apóstoles, ¿verdad?, cómo debería de actuar el discípulo. Y entonces Pablo hacía lo mismo. Y Pablo enseñaba a los hermanos de la iglesia, les informaba sobre los sucesos que él había pasado o que la iglesia estaba pasando en otros lugares, y aparte de eso instruía en la palabra. ¿Por qué? Porque cuando ellos fueran a ser testigos, entonces ellos iban bien informados, iban con el conocimiento pleno de lo que estaba sucediendo. Entonces podían ser muy buenos testigos de la verdad. Entonces habíamos concluido el día lunes que la práctica de ciertos valores ayuda o nos permite obtener conocimiento y sabiduría. El conocimiento conlleva a la sabiduría. Definitivamente, y como comentó hermana Margarita por ahí, el conocimiento, la sabiduría la da Dios, y eso es una verdad indiscutible. El conocimiento, la sabiduría, la inteligencia da Dios, Dios da la capacidad. Ahora la palabra dice que el que quiera sabiduría, que se la pida a Dios, ¿verdad? Entonces, pero Dios le da sabiduría a alguien que conoce, pues, a alguien que tiene la experiencia, que está entrenado, que ha aplicado valores a su vida, que los ha desarrollado. O sea, Dios no le da sabiduría a cualquiera, pues, porque realmente el necio, por ejemplo, Dios no le va a dar sabiduría al necio.
porque con su necedad y sabio, entonces es una bomba atómica, ¿verdad? Entonces habíamos quedado, yo le había dicho a usted que si era, que usted pudiera buscar, quiero ver, eran, ¿cuántas? 2, 4, 6 palabras. Y eran compromiso, disciplina, resiliencia, aprendizaje, perseverancia y responsabilidad. Entonces, hoy vamos a ver cada una de ellas. Aquí, como es devocional de la casa, ya están comentando aquí en la casa, ¿verdad? Así que yo le voy a pedir a Celina que nos introduzca hoy con una oración, porque ya hice yo la introducción de lo que vimos el lunes. Entonces vamos a pedirle a Dios que hoy nos dé la sabiduría necesaria para poder instruirnos. Amén. Padre, te bendecimos, te agradecemos que podemos reunirnos con libertad a hablar tu palabra, porque a través de tu palabra, Señor, vamos a aprender, vamos a tener el conocimiento y no vamos, Señor, a perecer, porque tú nos vas a guiar, tú nos estás enseñando. Te agradecemos, Padre. Te pedimos que la palabra que nos vas a dar esta noche nos llegue a nuestro corazón, Señor, y que no la dejemos guardada, sino que la pongamos en práctica, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok, vamos a pedirle a Álica que nos dé la definición que está en el diccionario de la palabra conocimiento, compromiso, por favor. Compromiso, obligación contraída por una persona que se compromete o es comprometida a algo. Ok. Es un obligación contraída, dice la palabra, el diccionario. Compromiso significa una obligación contraída, es dar la palabra, ¿verdad? Por ejemplo, cuando nos casamos, independientemente de si nos bendijo un sacerdote o un pastor evangélico, entonces a usted le dijeron y a mí, y entonces que usted y yo adquiríamos el compromiso de estar en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, en la pobreza y en la riqueza, y nos hicieron pactar algo, dar nuestra palabra. Y todos dijimos amén, ¿verdad? Y hay quienes rompen ese compromiso a los días, a los meses, a los años, ¿verdad? Los hebreos utilizaban mucho esa palabra en su vivir. Por ejemplo, ellos pactaban de diferentes maneras. Una de ellas en el libro de Ruth, aparece cuando llegan a reclamar para poder casarse con Ruth, ¿verdad? Booz entonces avienta su zapato, y eso era un compromiso que él adquiría. Antes los esposos, los novios se comprometían y pasaban todo un año en un compromiso, ¿verdad? Y no había forma de romper ese compromiso. Entonces, en el griego, en el Nuevo Testamento, la palabra compromiso no existe como tal, no se usa como tal, no es que no exista, no se usa como tal. Yo estuve buscando en diferentes versiones y solo me parece que en la Dios habla hoy, en la Nueva Versión Internacional, fue que encontré 3 versículos que dicen la palabra compromiso. Y uno está en 2 de Corintios 11:3 y dice: pero me temo que así como la serpiente con su gran astucia engañó a Eva, los pensamientos de ustedes sean desviados
de un compromiso puro y sincero con Cristo. En la mayoría de las versiones aparece otra palabra que no es compromiso, y lo mismo aparece en 1 de Timoteo 5:12 y 1 de Pedro 3:21. Yo quiero que veamos a la luz de la palabra qué implica comprometerse. O sea, ¿estuvo Jesús comprometido? ¿Los discípulos adquirieron algún compromiso con Jesús, con Dios Padre, con la obra, con el Evangelio? ¿Qué piensa usted? ¿Que ellos tenían un compromiso? ¿Creen que Jesús, cuando vino a la tierra, venía comprometido? Sí. Yo creo que Él tenía un compromiso con el Padre, ¿verdad? Allá en el cielo, cuando decidieron cómo rescatar lo que se había perdido, entonces Jesús dijo: yo iré, Padre, ¿ah? Yo haré el sacrificio, yo seré el cordero agradable a ti, ¿verdad? Entonces Él se comprometió. Él dijo que venía a dar las buenas nuevas de salvación. Él trajo el evangelio de las buenas nuevas de salvación. Y Pablo lo manifestaba de esta manera, que tenía sobre sí una impuesta necesidad de predicar el evangelio. Si usted traduce eso a lo que estamos hoy tratando de entender, Pablo tenía un compromiso extremo, por así decirlo, de llevar la palabra a todas las personas de las diferentes naciones. Por eso es que el apóstol Pablo hizo 3 viajes misioneros que prácticamente le tomaron gran parte de su vida, y en el tercero de ellos es que ni la termina su carrera allí, porque termina su carrera en Roma predicando el evangelio, y ahí muere, pues, decapitado. ¿Pero por qué? Porque él estaba comprometido. Él, de hecho, sabía que iba a morir. Sabía que iba a ir preso, pero él dijo que eso no le importaba, que lo apresaran y que lo llevaran, porque él tenía un compromiso con Jesús, tenía un compromiso con el Dios Todopoderoso, tenía un compromiso con el Evangelio, tenía un compromiso con las personas de llevarles la palabra de salvación. Entonces ve, y ahora nosotros debemos de adquirir ese compromiso. Yo no le estoy diciendo que usted predique, que usted sea un maestro, o sea, no necesita tener uno de los 5 ministerios. Si Dios no lo ha llamado a desarrollar, si Dios no lo ha llamado a desenvolverse, a actuar en uno de los 5 ministerios, usted no tiene una responsabilidad en eso, pero sí tiene una responsabilidad en anunciar las buenas nuevas de salvación. Eso sí. ¿Por qué? Porque usted, y yo espero que así sea, usted está caminando en el camino del Señor como un discípulo, no solamente como un seguidor de Cristo. El seguidor de Cristo no tiene ningún compromiso. El seguidor de Cristo va porque Jesús hace milagros, porque Jesús da de comer, porque Jesús levanta a los muertos. Pero el seguidor, el discípulo de Cristo, va porque quiere aprender a ser como Cristo. Por eso Pablo dijo: sean imitadores míos como lo soy yo de Jesús, porque tenía un compromiso. Entonces él aprendió todo lo de Jesús y hacía lo que Jesús hizo. Eso es bien diferente. Hay una gran diferencia entre ser seguidor y ser discípulo. Hay muchas personas que son seguidoras de Cristo. Hay muchas personas que tienen la salvación y eso nadie se los quita. Pero hay otro poco que es más pequeño, otra cantidad de personas que es un tanto más pequeña que la de los seguidores, que son los discípulos de Jesús. Esos están comprometidos con Él, con la obra, con el mensaje, con la vida misma.
Por eso es que no es de todos el dar la vida. Mateo 9:35 dice lo siguiente: por entonces recorría Jesús todas las ciudades y los pueblos, enseñando en cada sinagoga, predicaba las buenas nuevas del reino de los cielos y sanaba toda enfermedad y dolencia de la gente. Oiga, Jesús tenía un compromiso. No le importaba caminar de pueblo en pueblo, de región en región. ¿Por qué? Porque él sabía que tenía 3 años y medio. Su ministerio no era de largo plazo, sino que era de mediano plazo. Y él tenía que hacer la obra que le había sido encomendada. Tenía un compromiso de cumplirlo y de hacerlo. Usted no sabe cuándo se va a morir. Yo no sé cuándo me voy a morir. Entonces no diga, mañana comienzo, va. Mañana hago mi casa, dijo el qué, el sope, va. Y nunca la hizo porque llega mañana y dice, mañana la hago y mañana la hago y ahí va, ¿verdad? Porque no tiene compromiso. Comprométase hoy con el Señor. El apóstol Pablo en 1 Corintios 9:16 dice, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Oiga, si usted es discípulo de Jesús, entonces esta última expresión, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Yo espero que usted hoy obtenga un compromiso. Yo no sé si en algún momento usted le dio su palabra al Señor. Señor, todo lo que me pida voy a hacer. Si lo hizo, en un momento Dios se lo va a demandar. La siguiente palabra es disciplina. Mientras la busca Álica ahí, yo le voy a decir lo que significa disciplina o las citas bíblicas más bien, donde está, para que usted las vaya buscando. Romanos 5:19, Hebreos 12:9-10, Hebreos 5:8, son las 3 citas que vamos a leer. Pregunto, mientras nos dan la definición, ¿usted cree que Jesús fue disciplinado? ¿Fue un niño disciplinado? ¿Que Jesús fue un niño disciplinado? Sí, ¿verdad? ¿Ah? Era niño, sí, pero sus padres lo disciplinaron, porque parte de la disciplina es la corrección. ¿Ah? Entonces, como todo niño, Jesús tenía sus cosas. Jugaba, hacía cosas, esto, lo otro, y entonces sus padres tuvieron que instruirlo, disciplinarlo. A ver, Alica, ¿qué es la disciplina? Conjunto de reglas o normas cuyo cumplimiento de manera constante conducen a ciertos resultados. Ok. Yo tengo esta definición. Disciplina es la doctrina o instrucción de una persona, especialmente en lo moral. Es el arte, la facultad o la ciencia. Especialmente en la milicia y en los estados eclesiásticos secular y regular, es la observancia de las leyes y ordenamientos de la profesión o el instituto. Entonces, ¿cómo dijimos que era disciplina ahí? Ya lo... Entonces fíjese, la palabra dice que Jesús crecía en... ¿Qué dijiste que era disciplina? Conjunto de reglas o normas cuyo cumplimiento de manera constante conducen a ciertos resultados. ¿Ok? Entonces cuando nosotros somos instruidos en las reglas, en las leyes, y observamos eso en el tiempo, lo mantenemos,
nos va a llevar a un resultado. Eso es la disciplina. Por ejemplo, los atletas se someten a disciplinas. Los atletas todos los días entrenan. Y tantas horas al día y comen tal cosa y esto y lo otro. O sea, tienen un régimen. Los creyentes deberíamos de ser disciplinados. Por ejemplo, una disciplina que debería, o en lo que deberíamos de ser disciplinados es en la lectura, en la oración. ¿Por qué? Porque eso nos permite conocer, nos permite relacionarnos con Dios y conocerlo más. Entonces Jesús desde pequeño aprendió disciplina a través de la obediencia. Él, como todo niño, era obediente. Y de esa manera instruyó a los suyos. Y fíjense, la palabra lo muestra en el hecho de que los discípulos por rato se le querían salir del huacal a Jesús. Por ejemplo, Pedro saca la espada cuando se lo quieren llevar al Señor, cuando lo tomaron preso. Ya Jesús le había dicho, cuando Pedro le dice, yo no voy a permitir que nada de eso te acontezca, y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. Y todavía cuando estaban en el huerto de los olivos, Pedro saca su espada. Y entonces, ¿cómo lo disciplina Jesús? Cuando Pedro lo sigue, entonces Jesús le había dado una palabra a Pedro y le dijo, 3 veces me vas a negar antes de que el gallo cante. Y cuando Pedro oye cantar al gallo, se recuerda de las palabras de Jesús. Y entonces Pedro se compunge de corazón y se arrepiente de lo que había dicho y hecho. Entonces fue instruido, fue disciplinado. La disciplina no solamente es un castigo. La palabra dice que Dios, al que toma por hijo, ¿qué hace? Lo disciplina. ¿Ah? ¿Por qué? Porque la disciplina es necesaria en nuestra vida. La disciplina no solamente es un castigo físico, la disciplina es una instrucción. Y fíjense que la iglesia ha disciplinado a través de los tiempos y las generaciones. Lo que pasa es que hoy, cada vez que nos dicen que nos van a disciplinar en la iglesia, vamos pensando en el castigo. ¿Por qué? Porque es lo que comúnmente se hace, ¿va? Lo ponen en disciplina, lo hieren, lo sientan, ¿va? No lo instruyen, pero lo sientan, lo castigan. Eso es una parte de la disciplina, pero no es todo. Y con eso no le están dando la instrucción, la enseñanza completa. No lo están disciplinando totalmente. ¿Por qué? Porque no lo instruyeron. Eso es como al niño que le dicen, va, te voy a pegar, y hizo lo que le dieron, va, pero nunca le dijeron por qué le pegaban. Entonces tenemos que aprender a ser disciplinados y a disciplinar. Romanos 5:19 dice así: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores. Entonces el indisciplinado, el desobediente, va tras el pecado. Así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Ok, porque Cristo fue obediente, disciplinado, dice que fue obediente hasta la muerte en cruz. Entonces, su disciplina, su instrucción, lo llevó a morir hasta en la cruz. Hubo un momento en la vida de Jesús, ahí en el huerto, cuando le pregunta 3 veces al Padre si no era posible que la copa pasara de otra manera. Y el Padre se queda callado y Jesús entiende. ¿Por qué? Porque él había sido instruido para aquello, había sido disciplinado en ello. Y no es que estuviera siendo rebelde, simple y sencilla era un momento de agonía. Y Jesús estaba apelando. Pero el Padre
ya había determinado que esa era la forma. Y Jesús había tenido un compromiso con el Padre de que de esa manera iba a ser. Entonces, por su disciplina, por su obediencia, llegó hasta la máxima consecuencia de la muerte en cruz. Hebreos 5:8 dice: y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. Y en el capítulo 12, siempre de Hebreos, versículos 9 y 10 dice: por otra parte, si a nuestros padres terrenales los veneramos, pese a los castigos que nos imponen, ¿cómo no habremos de someternos a la disciplina de Dios, que es el Padre de nuestro espíritu, para que de veras comencemos a vivir? Porque ciertamente nuestros padres terrenales nos corrigen durante unos pocos años lo mejor que saben, pero la disciplina que impone el Señor es tan provechosa que nos capacita para participar de su santidad. Entonces, ¿cuál es el propósito de la disciplina? Que nosotros seamos santos. Entonces es necesario, para poder tener conocimiento, ser disciplinados. ¿Cómo usted va a conocer la palabra si no la lee? Por lo que oye, escucha poco. Usted, por ejemplo, no sé cuántas veces escucha prédicas, escucha enseñanzas al día, pero póngale que escucha la que nosotros le proveemos aquí entre Paul, Celina y mi persona. Son 30 minutos máximo diarios, de lunes a sábado. Eso es una parte mínima del día, de las 8 horas que usted podría tener para poder leer, digamos. Ahora, si usted lee 1 hora repartida en el día, usted va a adquirir más conocimiento, pero eso requiere disciplina. La tercera palabra es resiliencia. Resiliencia. Esa palabra no es muy común. Bueno, ya la están buscando ahí. Vamos a esperar que la encuentren. Mientras la encuentran, vamos a poner los textos. Marcos 2, 23 al 27 y Hechos 4, 18, 19. Para los que anotan. ¿Ya lo tienen? ¿Quién lo va a leer? Ella, va. Léalo. Fuerte. Psicología, capacidad que tiene una persona que supera circunstancias traumáticas como la muerte de un ser querido, un accidente, etc. Ok, es la capacidad de superar eventos. Yo tengo esta definición: capacidad de adaptación de un ser vivo, que es lo mismo frente a un agente perturbador o a un estado o situación adverso. En palabras, saltar hacia atrás, rebotar o replegarse. Entonces, ¿qué hacía Jesús? Era resiliente Jesús en ese tiempo. Sí, Jesús era resiliente. ¿Por qué? Porque a Jesús le llegaban a tratar de ponerle trampas. Entonces el evento era negativo. ¿Por qué? Porque lo que buscaban era prenderlo, apresarlo. Entonces, ¿qué hacía Jesús? Se adaptaba a ese momento. Entonces, dice Marcos 2, 23 al 27. Y aconteció que un día de reposo Jesús pasaba por los sembrados. Y sus discípulos, mientras se abrían paso, comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le decían: mira, ¿por qué hacen lo que no es lícito en el día de reposo? Oigan, según las leyes era ilícito o no era lícito trabajar
en el día de reposo. Entonces ellos consideraban que arrancar espigas y comer era ilícito. Y él les dijo: ¿nunca habéis leído lo que David hizo cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y sus compañeros? Como entró en la casa de Dios en tiempos de Abiatar, el sumo sacerdote, y comió los panes consagrados que no es lícito a nadie comer, sino a los sacerdotes, y dio también a los que estaban con él. Y les decía: el día del reposo se hizo para el hombre, y no el hombre para el día del reposo. Entonces, Jesús, conocedor de la palabra, esperaba, dejaba que aquellos hombres, los fariseos, los escribas, y todos ellos los que lo buscaban a él para tenderle trampas, hablaran y dijeran y se desahogaran, y entonces Jesús se quedaba tranquilo esperando el momento en que él podía dar la respuesta correcta. Por eso dice la palabra, ¿cuál es? Que las palabras sabias, ¿cómo es? Aplacan la ira. La palabra mansa aplaca la ira. Entonces Jesús, con palabras mansas, pero con autoridad, con palabras de poder, aplacaba la ira de aquellos tipos, a que llegaban con todo a quererlo apresar, y le gritaban, le decían de todo, y Jesús tranquilo. Hechos 4, 18, 19, oiga esto. Habían apresado a Pedro y a Juan, los sacerdotes. Entonces dice: cuando los llamaron, les ordenaron que no hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Y les dijeron muchas cosas. Y Pedro y Juan, tranquilos, calmados. Entonces dice: mas respondiendo Pedro y Juan les dijeron: vosotros mismos juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Entonces, cuando nosotros somos capaces de adaptarnos o de replegarnos ante las circunstancias y tenemos el conocimiento de la palabra, podemos dar buenas respuestas, las respuestas correctas. Podemos aplicar la palabra correctamente y nuestros hechos van a ser los correctos, nuestros dichos van a ser los correctos. Cuando estaba escribiendo se me vino a la mente este dicho que le dicen a uno: calladito se ve mejor, hijito, más bonito, ¿verdad? Calladito se ve más bonito, ¿verdad? A veces nosotros somos bien reaccionarios, ni nos han terminado de decir las cosas cuando ya estamos contestando. A mí me pasa algo, mi jefa tiene razón, no leo completamente las cosas, y hoy que estoy recibiendo unas clases, cuando voy a contestar una pregunta, a veces me equivoco. ¿Por qué? Porque no la termino de leer, porque creo que ya sé lo que dice. Y entonces cuando he contestado mal, erróneamente, me doy cuenta que no he leído completamente. ¿Por qué? Porque no me adapto al momento y no espero, no leo totalmente, no oigo totalmente la instrucción. Es un defecto que tengo y gracias a Dios me he dado cuenta y estoy tratando de corregirlo. De aprender a escuchar, de tomarme el tiempo y entonces poder hablar. Mire, yo creo que no nos va a alcanzar el tiempo usted. Ya llevamos media hora. Vamos a tener que dejar aquí porque si no vamos a ocupar otra media hora. Entonces, yo creo que es importante primero que adquiramos un compromiso. Ese es lo primerito que tenemos que hacer. Porque si no hay compromiso, no hay una necesidad, como decía Pablo, no hay una imposición, no hay una necesidad impuesta en nosotros, ¿verdad? Eso es como cuando nos ponemos a estudiar, nos comprometemos a que vamos a estudiar. Entonces lo primerito que tenemos que hacer, yo se lo pido, es que se comprometa, que se discipline
Usted no necesita otra persona sobre usted para disciplinarse. Y que aprendamos a adaptarnos o a replegarnos ante las circunstancias y esperar el momento para hacer bien las cosas. Vamos a dejarlo ahí y yo le voy a pedir a Paul que hoy nos despida en oración, y Álica también nos va a ayudar con la oración esta noche, en donde nos vamos a comprometer con Dios a buscar de su palabra, a aprender de su palabra para poder ser buenos discípulos. Amén. Amén. Señor, te damos gracias por este día que nos has dado, gracias porque nos has dado tu palabra. Bendice a todos los que están ahí en casa. En el nombre de Jesús, amén. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de escuchar tu palabra y que cada día podamos ir aprendiendo más y sobre todo poder llevar este mensaje de esperanza, Señor, a todas las personas que lo necesitamos, Padre. Bendícenos y que este día podamos terminarlo bien y que podamos descansar, Padre. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Nos vemos mañana a las 6:30.